El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Salmos 27:1. Buenas tardes, familia Gran Comisión. Les doy la bienvenida a la reunión de hoy, nuestra reunión semanal, nuestra fiesta de los domingos, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría y discernimiento para poder entender su palabra y para dar frutos. Les pido que nos pongamos cómodos y disfrutemos de nuestra reunión. Que pasen buenas tardes. Bye.
bonito, dime cómo tú estás, no digas nada, quédate callado. Adivina, me botaron del trabajo. No, quédate callado. Y en plena pandemia, papá, yo ahora mismo, bueno, te voy a decir como el Chapulín Colorado. Y ahora, ¿quién podrá defenderme? No, brother, no, tranquilo, mira, no lo tomes así. Oye, ¿qué es lo que hacemos cuando fijamos nuestra vista en los problemas o en las frustraciones, ¿Qué es lo que hacemos? ¿Mostramos inconformidad o no somos agradecidos? ¿Nos quillamos? ¿Verdad que sí? No, mira, recuerda quién es nuestro Dios. Que no se te olvide quién es nuestro Dios. Creo que es Salmo 27 que dice: Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién temeré? Así que recuerda eso y te enferma. Pero tú si eres apretado, ¿cómo que me calme y me esté tranquilo? No me digas eso. Fe, sí, yo tengo mucha fe. Yo te voy a dar mi fe. Mira, fe, Rocarril es lo que me está pasando por encima. Porque ahora mismo yo tengo la fecha de todos los servicios que me van a caer encima, papá. Claro, papá, yo lo que estoy es fe o para la foto. Ahí está mi fe. ¿Tú quieres fe? Va al barazo, me acaban de votar. No, brother. Mira, a veces estamos en Cristo. Si nos aferramos a Él con fe, mira, no tenemos nada de qué temer. Más bien, mira, yo tengo un verso aquí. Isaías 41:10 dice. Mira cómo dice aquí. Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy vigor. Sí, yo te ayudaré. Y siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. ¿Qué te parece ese verso? Mira, nosotros somos un cuerpo en Cristo. Un cuerpo que siempre confía en el Señor. Pase lo que pase. Un cuerpo que confía en el Señor. Oye, eso de la fortaleza de Dios me gusta mucho, ¿viste? Pero es que ya a veces me siento como solo, mi hermano. No, mira, solo jamás. Mira, a medida que pasamos más tiempo en la Biblia, conocemos más de Dios, lo podemos ver a Él actuar en la vida de las personas, como si fuera un solo cuerpo. No, mira, Dios nos capacita, Él nos enseña, Él nos da fuerza, Él nos guía por su camino. Más bien, haz algo, tú vas a poner una greca, tú vas a colar un cafecito, porque yo voy para tu casa ahora, así podemos platicar más profundidad, ¿te parece? Está bien, Dale, yo voy para allá. Arranca para acá. Acuérdate que cuando un miembro sufre, todos los demás sufren. Tú ves, ahora sí me gustó, porque ahora siento así algo de felicidad. Dale, te espero. Hermanos, qué alegría poder estar con ustedes hoy aquí y la verdad que quiero invitarles en primer lugar a que podamos orar y poner este tiempo en las manos de Dios y que Él sea el que nos dirija. Así que a donde quiera que estés, inclina tu rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Así que oremos. Padre, gracias por el privilegio que en lo personal me das de estar aquí, Padre, delante de tu pueblo, vía online. Y bueno, te doy gracias, Padre, porque has permitido esto. Has permitido que sigamos en contacto, que sigamos en comunión. No como lo queremos, pero esa es tu voluntad, Señor. Así que queremos darte gracias por eso. Queremos darte toda la alabanza, toda la gloria, porque tú eres el único que la merece. Así que guíanos en este tiempo. En humildad vengo ante ti y te pido, Señor, que me uses, que pueda ser de bendición para las personas que lo escuchen y que nos hables, Señor. Redarguye nuestro corazón. Háblanos, Señor. Háblanos este día, Padre, por favor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y bueno, lo primero que quiero hacer es invitarles. Si tú no tienes algo en que escribir, busca un papel, un lapicero y pongamos todo el deseo de poder entender lo que Dios quiere para nosotros hoy. Así que vamos a leer un verso. Yo quiero que leamos este verso y que podamos recordar qué es lo que Dios nos ha dicho, qué es lo que Dios nos ha prometido, ¿verdad? Y el verso está en Isaías 41:10, lo hemos leído muchas veces, pero creo que este verso es una promesa de Dios para nosotros, es algo que no podemos olvidar, y por eso es necesario que lo estemos recordando, y el verso dice así: no tengas miedo, porque yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios,
Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Y cuando veo este verso, cuando lo medito en él, pienso, muchas personas, muchos de nosotros leemos este verso, pero si no, realmente no estamos conectados con Dios, no estamos siendo parte de esa vid, como hablábamos el domingo pasado, no estamos siendo esas ramas conectadas al Señor. Estos versos no pueden ser realidad en nuestra vida. Si esta palabra no está viva en nosotros, si no la tomamos como Dios quiere que la tomamos, es una promesa de Él, es una promesa para nosotros, es una promesa para ti. Y desde luego que el temor existe, el temor está ahí, lo tenemos, es natural en nosotros. Y quisiera que recordemos este verso, Isaías 41:10. Y el primero dice, no tengas miedo, porque yo estoy contigo, el Señor está con nosotros. Así que hoy yo quiero que podamos tocar algo muy normal en nuestra vida que nos pasa a cada momento, ¿verdad? A veces estamos en el internet y alguien manda un video normal, como el de atrapar una araña, y te empieza a enseñar una araña y en eso, ¡pum!, te salta la araña y te asusta. Eso es, tienes miedo, te dio miedo en el instante. Y la verdad que quisiera hablar de eso, quisiera hablar de dos tipos de miedo, ¿verdad? El miedo natural, el miedo que sentimos porque es natural en nosotros tener miedo. Y el otro que es el miedo que es esclavizante, ¿verdad? El miedo que nos esclaviza, el miedo que nos paraliza, que no nos deja movernos, ¿verdad? Y aquí traigo una definición de lo que es el miedo. Y quiero que pongas atención. Dice, el miedo es una emoción normal y saludable que está en nosotros para protegernos de todo aquello que nos pudiera dañar o que es peligroso para nuestra integridad y equilibrio. De aquí, el miedo es una sensación que nos protege. Por ende, el miedo es algo bueno, ¿verdad? Y dice que como es una disposición psíquica que está acompañada por una reacción física, ¿verdad? O sea, nos prepara para actuar. El miedo nos prepara para estar en guardia, ¿verdad? Pero aquí viene el otro lado de la moneda del miedo, ¿verdad? Y esta es otra definición que dice, el miedo también es una sensación de intranquilidad intensa. Y dice que una expectación tal que es producido por un peligro o una inminencia de un castigo. Cuando hablamos del miedo natural, el miedo que es el normal que todos sentimos, vamos a la Biblia y podemos encontrar hombres de Dios que tuvieron miedo, ¿verdad? Podemos poner ejemplos como el de David. David tuvo miedo a Saúl, tuvo miedo de sus hijos, uno de sus hijos, cuando se le reveló. También Job, ¿verdad? Y estos versos no los vamos a leer, pero sí están ahí, ¿verdad? En la pantalla. David en el Salmo 31:13, Job 3:25, ¿verdad? Y también los discípulos. Podemos encontrarlo en Marcos 4:40, cuando estaban en la barca, ¿verdad? Cuando vino el fuerte viento y la tormenta y todo eso, tuvieron miedo, ¿verdad? Pero vemos que eso es normal. Incluso el mismo Jesús experimentó esto. Lo experimentó porque dice la Biblia que él sudó sangre, ¿verdad? Entonces era algo tan fuerte, ¿verdad? Pero eso no se queda ahí. Yo les puedo contar cuando nosotros como familia tomamos la decisión de mudarnos hacia acá. Había un miedo normal, un miedo de wow, moverme de un lugar donde yo estoy estable a un lugar donde no conozco, a un lugar desconocido para todos nosotros como familia. Y te cuento que si
Si yo hubiera dejado que ese miedo me atrapara, no estaría aquí, no estaría delante de ustedes hablando, ¿verdad? Y la verdad que cuando el miedo es el miedo normal, creo que, te digo, no te preocupes porque es natural para nosotros, ¿verdad? Es natural querernos defender, querernos proteger. Dios lo puso así, ¿verdad? Dios nos creó así. Ahora bien, cuando hay situaciones en nuestra vida que el miedo se apodera de nosotros, ¿verdad? Y aquí es donde hablamos del miedo que nos esclaviza, ¿verdad? Y el miedo que nos esclaviza nos destruye. O sea, nos impide desarrollarnos, impide desarrollar nuestras capacidades. Y hay muchas personas que tienen miedo, ese miedo que se transforma en terror, ¿verdad? Ese miedo que no te deja pensar, no te deja actuar, ¿verdad? Hay personas que tienen miedo al casarse, tienen miedo a casarse, tienen miedo a salir, tienen miedo a salir, tienen miedo al sol, a la luna, ¿verdad? Hay personas que le tienen miedo a las alturas, tienen miedo a las cucarachas, ¿verdad? Como el caso de mi esposa le tiene miedo extremo a las cucarachas, ¿verdad? Y quiero decirte algo, el miedo es algo que también nosotros podemos transmitir a otros, porque se transmite a otros, ¿verdad? En el caso del miedo a las cucarachas, mi esposa, por ejemplo, se lo ha transmitido a mi hija, a Naomi. Naomi no puede ver una cucaracha porque se trastorna y sale corriendo a la habitación y lo cierra y se encierra en la habitación y tengo que ir y matar a la cucaracha. Y si no está el cuerpo de la cucaracha ahí, no sale de esa habitación. Entonces, el miedo que nos paraliza, el miedo que no te deja pensar, que no te deja actuar como deberías actuar, ese miedo no lo podemos permitir, no podemos permitir que nos gobierne, ¿verdad? Y el deseo de Dios es que nosotros podamos ser libres de eso, ser libres de eso. Y fíjense que este tipo de miedo es algo que, hablando con mi esposa, llegamos a la conclusión que el miedo realmente es contrario. Este tipo de miedo es contrario a la fe, ¿verdad? El miedo afecta directamente nuestra fe. No nos deja pensar con claridad, no nos deja escuchar la voz de Dios, no nos deja creer las promesas de Dios o nos hace ver hacia otro lado y quitar nuestros ojos de Dios, ¿verdad? Y ¿qué es lo que logra realmente este tipo de miedo? Este miedo que se transforma muchas veces en fobias, en terrores, ¿verdad? ¿Qué es lo que logra en nosotros? Te voy a decir, lo que logra es meternos en una prisión. Somos prisioneros de ese temor y no nos permite salir, no nos deja ser felices, no nos deja estar en paz, no permite que podamos sentir el gozo que Dios quiere que sintamos, ¿verdad? Entonces, cuando llega el momento, cuando llega esa sensación de terror en nuestra vida que dejamos de ver a Dios, eso se vuelve un pecado, ¿verdad? Porque estás dejando de confiar en Dios, estás dejando de poner tu confianza en Dios. Y quisiera que leyéramos Proverbios 29-25, porque dice que el temor del hombre pondrá lazo, o sea, el temor del hombre nos amarra, nos pone inútiles, ¿verdad? Dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. O sea, el deseo de Dios es que tú y yo podamos confiar en Él, en sus promesas, ¿verdad? Y que no nos paralicemos delante del temor, no nos paralicemos porque hay una pandemia en estos momentos y no puedo salir a las calles o tengo miedo de salir a las calles porque me voy a infestar con el virus, ¿verdad? Me voy a enfermar y puedo morir. Y la verdad, te digo, es cierto, si sales a la calle tienes una probabilidad bien alta de que te enfermes si tú no sigues lo que se llama el código de seguridad, ¿verdad? El que usas tu mascarilla, que te laves las manos, que
guardes distancia, ¿verdad? Si nosotros no somos cuidadosos en eso, claro que te vas a enfermar. Vamos a permitir que el COVID entre en nosotros y vamos a enfermar a otros porque no estamos siguiendo las instrucciones. Entonces, simplemente tienes que usar el sentido común, ¿verdad? Y el sentido común es algo que nos libra también, ¿verdad? Tenemos que pensar, ¿verdad?, qué es lo que hay que hacer y lo tenemos que seguirlo, ¿verdad? No simplemente, sí me dieron instrucciones, pero yo creo que no funciona, ¿verdad? Las cosas no es así. Tienes que seguir instrucciones, tenemos que aprender a seguir instrucciones. Y aquí hay una instrucción de Dios. Aquí en este proverbio hay una instrucción de Dios. Dice que el temor pondrá lazo, entonces no tenemos que temerle. Y dice que el que confía será exaltado. Y si recordamos el verso que leímos al principio en Isaías, dice que no tengas miedo porque yo estoy contigo, dice Dios. No te desalientes porque yo soy tu Dios. Así que Dios nos está diciendo cada momento, cada vez que leamos la palabra, Dios nos dice, no tengas miedo porque yo aquí estoy, yo te voy a cuidar. Pero nosotros dejamos que el miedo nos gobierne, dejamos que la situación tome el control, en vez de dejar que Dios tome el control. Y quisiera que pudiéramos también leer 2 Timoteo 1:7. Y la verdad que este verso es poderoso porque dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y de autodisciplina. Yo creo que esto es lo que llamamos la cereza en el pastel, ¿verdad? En cuanto al miedo, en cuanto a ¿por qué tengo que tener miedo si Dios no me ha dado un espíritu de temor ni de timidez? ¿Verdad? Me ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Poder para creer en sus promesas, ¿verdad? Amor por las personas y autodisciplina para que yo pueda seguir instrucciones, para que yo aprenda a seguir las instrucciones de Dios, las instrucciones de salud que nos da el gobierno, para seguir instrucciones de nuestros líderes, ¿verdad? Y yo les digo, Dios en su palabra nos anima, Dios en su palabra nos ayuda a poder vencer los temores, a poder salir adelante. Y fíjense que quiero que tomemos el ejemplo de David. David era un hombre como nosotros que sufrió muchas cosas, que mató, pecó. O sea, era un hombre común y corriente. Pero ¿saben algo? David tenía algo. Bueno, la Biblia dice que tenía un corazón como el de Dios, pero también David tomó decisiones en su vida. Tomó decisiones en cuanto a dejar que Dios tome el control de su situación. En muchos salmos leemos que David decía, Señor, sálvame, Señor, Señor, tengo miedo de mis enemigos que me quieren matar, me quieren destruir. Pero aquí quiero que leamos este salmo, el Salmo 27, 1 al 3, porque yo puedo ver, cuando leí este salmo, lo que pude sentir fue que David tenía una confianza, tenía una seguridad en Dios. Y era algo que a mí me lo transmitió. Simplemente lo sentí y lo dije, wow, esto es real. David lo sintió y dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Y dice, aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Wow. David tenía una seguridad en el Señor. David tenía una seguridad en lo que estaba diciendo porque conocía las promesas de Dios. Él conocía lo que Dios le decía. Lo había experimentado. Lo había experimentado en carne propia, que Dios estaba ahí, lo había librado de tantas cosas. Entonces podía con autoridad, con esa seguridad, con esa certeza, decir, el Señor es mi luz y mi salvación. Él lo asegura así. Y se hace la pregunta, entonces, ¿por qué tengo que temer si el Señor es mi luz y mi salvación? Y yo te quiero invitar, hermano, yo te quiero animar a que tú puedas leer este salmo, el Salmo 27, 1 al 3,
o todo el Salmo 27, pero esta parte del Salmo te lo deberías de aprender, lo deberías de memorizar, escríbelo en las paredes de tu casa, donde tú lo puedas leer, donde tú puedas realmente estarte recordando. El Señor es tu luz, el Señor es tu salvación. Entonces, ¿por qué tienes que temer? ¿Por qué tienes que ser temeroso? El Señor es tu fortaleza. Él te va a proteger del peligro. Si hay algo que tú te puedas llevar hoy, este salmo debería formar parte de tu día a día, formar parte de en cuanto te despiertes, levantarte de tu cama y simplemente decirle, Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. ¿Por qué voy a temer? ¿Verdad? Y cuando hablamos de esto, al principio, cuando comenzábamos, hablamos del miedo, hablábamos de que el miedo nos pone lazos, ¿verdad? Entonces surge la pregunta, ¿cómo llegó David a tener esta seguridad? ¿Cómo llegó David a poder creerle eso a Dios? Bueno, yo creo que hay formas en que tú y yo podamos vencer el miedo, y yo quise escribir 5 maneras de cómo nosotros podemos vencer el miedo, y la número 1, que es la más, creo yo que es una de las más importantes en tu vida. Si tú hoy no estás diciéndole al Señor, o todo tu ser no está diciendo al Señor, tú eres mi luz, tú eres mi salvación. Si el Señor no está siendo tu luz y tu salvación, déjame decirte que no hay manera de que el temor se aleje de ti. No hay manera de que el temor huya, ¿verdad? Porque el Señor tiene que ser tu luz y tu salvación. Entonces la pregunta es, ¿cómo es que Dios puede ser mi luz y mi salvación? En primer lugar, Dios es tu luz cuando tú vienes a Él, cuando tú te entregas a Él, porque Dios no va a trabajar en tu vida si tú no eres parte de Él, si tú no le perteneces. Dios no va a trabajar en esa vida. Dios te va a cuidar como a todo el mundo lo cuida, pero a sus hijos Dios los protege, Dios los guarda, Dios los cuida. Él es su luz y Él es su salvación. Así que si tú no perteneces a Cristo, hoy es el día que yo te voy a invitar a que puedas decirle al Señor, realmente tú eres mi luz y tú eres mi salvación. Y te voy a decir algo, el Señor te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir por ti, ¿verdad? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera te amó Dios a ti, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, solamente en Él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ponle atención a esa palabra, a ese verso, escríbelo, apúntalo ahí, léelo una y otra vez. Dios te amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo para que si tú crees en Él, tengas vida eterna. Y ese es el proceso para que Él pueda ser tu luz. Tus ojos serán abiertos, vas a poder ver la luz verdadera. La única manera es esta, aceptando a Jesucristo como tu Salvador personal. Porque la verdad, si tú tienes miedo, déjame decirte algo, si tienes miedo hoy, si hoy tú estás sintiendo miedo, estás sintiendo temor, terror, puede ser porque estás en pecado y el pecado produce temor, produce terror. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que la paga del pecado es muerte y la muerte produce temor. A todos nos produce temor. Todos hemos en ciertas partes de nuestra vida temido a la muerte, ¿verdad? Y el martes hablábamos con los hombres y hablamos acerca del temor a la muerte. Y la verdad que, déjame decirte algo, dice Romanos 3:23 que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la misericordia, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que de nuevo, te digo, para que Dios sea tu luz y tu salvación, tú tienes que depositar tu confianza en Él. Tú tienes que decirle a Él, creerle a Él. Como dice en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, ¿verdad? Así que tienes que creer
el mensaje de vida eterna, el mensaje que Dios te da, el mensaje que hoy Dios te está ofreciendo. Jesucristo murió para pagar todos tus pecados. No hay condenación para ti más si tú crees en eso. Y quiero decirte algo. Juan 1:12 dice que más todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que para poder pertenecer a la familia de Dios, tú tienes que depositar tu confianza en Jesucristo, creer que Él murió en esa cruz para perdón de tus pecados, recibirlo como tu Salvador personal. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Y eso, déjame decirte, mi hermano, que eso te va a quitar un peso de encima, te va a traer paz, va a quitarte el miedo a la muerte, el miedo a que algo suceda con tu vida. Si no tenías esa seguridad de dónde ibas a pasar tu eternidad, este es el día, este es el momento de que tú decidas, ahí donde estás, decidas entregarle tu vida a Jesucristo y decirle: Señor, yo creo que Jesucristo murió para pagar mis pecados. Yo lo acepto como mi Salvador personal. Esa es una oración que tú tienes que hacer. Tú tienes que decírselo a Él, tú tienes que declararlo, decirlo con tu boca, ¿verdad? Así que no dejes pasar esta oportunidad, no dejes pasar este momento. Esto es el momento más importante de tu vida. Es de vida o muerte. Así que decídelo, créelo, tómalo para ti. El Señor te está esperando, el Señor quiere ser tu luz, quiere ser tu salvación. Y número 2 es que tenemos que enfrentar nuestros miedos con la palabra de Dios. Y en este sentido, yo quiero decirte que va como una escalera, ¿verdad? En el sentido de que primero, para que la palabra de Dios sea en nosotros, actúe en nosotros, tenemos que ser hijos de Dios. Porque la palabra de Dios no va a actuar porque es espiritual, es algo espiritual, es algo que el Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros, ¿verdad? Y entonces, como hablábamos, para que Dios sea tu luz y tu salvación, tienes que creer en Jesucristo. De ahí viene el pasar tiempo en la palabra, ¿verdad? Y esto lo hablamos todos los domingos, todas las veces que alguien comparte, sea Merfran, sea nuestro pastor Dagoberto, siempre los animamos, hermanos, a que estén orando, a que estén leyendo la palabra, porque eso es nuestro deber, eso es lo que, como cristianos, lo que tenemos que hacer para mantenernos firmes en este tiempo, en estos tiempos tan difíciles. Y entonces, para enfrentar nuestros miedos necesitamos mantenernos en la palabra, necesitamos alimentarnos, porque eso es nuestro alimento, ¿verdad? Y quisiera que pudiéramos leer Deuteronomios 31:6. Esforzaos, cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y estos versos como estos encontramos en la palabra. Versos como estos son los que nos animan. Versos como estos son los que nos quitan el miedo. El que nos quitan cualquier peso de encima. Esto es lo que encontramos en la palabra. La palabra de Dios es su palabra, es viva, es eficaz, es para nosotros. Así que mantente leyendo la palabra. Y quisiera animarte de nuevo, ¿verdad? Como Jesús lo dijo en Juan 14:1, dice: no se angustien por nada, no se angustien por nada. Dice: confía en Dios. Y Jesús dice: también confía en mí. Le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Así que no nos angustiemos por nada, que nada nos quite el sueño, que nada nos quite la alegría, el gozo del Señor. Porque Él lo dice, confiemos en Él. Y eso está en su palabra, eso lo puedes encontrar en su palabra. Y si tú no estás leyendo la palabra, no tienes en qué pararte, en qué estar confiado, ¿verdad? Porque Satanás te va a bombardear con la televisión, con el Facebook, con el Twitter, con Instagram, lo que sea. Hay tanta información errónea, equivocada, que va a confundirte, que te va a llenar de temor. Pero si tú vas a la fuente, tú vas a la palabra de Dios, ahí vas a encontrar seguridad. Número 3, someter nuestros pensamientos a Dios, a la autoridad de Dios, someter nuestros temores.
a Dios. ¿Sabes? Muchos de nuestros miedos, muchos de nuestros temores son simplemente temores que están en nuestra mente, ¿verdad? A veces escuchamos un sonido, un ruido y empezamos a imaginar, hay un hombre armado o hay un animal peligroso, ¿verdad? En la oscuridad o donde sea. Y empezamos a maquinar, ¿verdad? Y también hay temores reales, ¿verdad? Temores reales, pero tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Por eso es que tenemos que someter nuestros pensamientos. Y en 2 Corintios 10:5, así dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. O sea, destruyamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Wow, este verso es tan claro, es tan wow, tan así, ¿verdad? Poderoso. Destruyamos cualquier pensamiento. Te lo voy a parafrasear este verso. Destruye cualquier pensamiento negativo que venga a tu mente. Toda altivez, toda cosa que sea arrogante ante la palabra de Dios, que sea arrogante ante Dios, ¿verdad? Que se levanta, dice que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cualquier cosa que va en contra de Dios, que va en contra de los principios de Dios, dejémoslo a un lado, sometámoslo. Someter es que lo coges, lo agarras con fuerza y lo llevas al lugar, ¿verdad? En este caso lo llevamos a Dios, lo llevamos, dice que lo sometamos para que sea sometido a Cristo, que lo sometamos a Cristo, a Dios, ¿verdad? Entregárselo a Él. Eso es, ¿verdad? Cualquier pensamiento negativo, cualquier miedo que venga a nosotros, somételo a Cristo, entrégaselo a Él, ¿verdad? Y Filipenses 4:8 dice: finalmente, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. ¿Quién merece ser alabado? ¿Quién es lo más grande? ¿Quién es el más virtuoso? Es el único, nuestro Dios. Entonces, pensemos en Él. Actuemos siempre pensando en agradar a Dios. Actuemos siempre pensando en que Dios tiene el control. Dios tiene el control de nuestra vida, de nuestros temores, sea cual sea el temor. Un hermano hablaba que él tiene temor a volar en avión, en los aviones, ¿verdad? Y le toca viajar, ¿verdad? Y lo que hace es que somete ese pensamiento a Dios, ¿verdad? Ora, le pide a Dios que le quite eso, ¿verdad? Y dice que es una constante oración, ¿verdad? Cada vez que le alza el vuelo o cada vez que va a aterrizar es así. Y así debemos actuar, así debemos hacer. Someter nuestros pensamientos, que no haya un pensamiento negativo, un pensamiento de temor que llene nuestra mente, sino que sea la palabra de Jesucristo, la palabra de Dios que gobierne nuestros pensamientos y que actúe en nuestra vida, ¿verdad? Y número 4, actuar en fe. Wow, esta parte, cuando la estaba estudiando, cuando estaba haciendo este estudio, fue bien interesante porque yo escribí: el miedo tiende a paralizarnos. Por tanto, una solución efectiva es hacer justamente lo contrario, es actuar por fe. Porque dijimos al principio que el miedo es contrario a la fe. Entonces, si yo tengo miedo, ¿qué tengo que hacer? Actuar con fe. Actuar con fe. Y actuar con fe, te voy a poner ejemplos, ¿verdad? El caso de David, por ejemplo, David tuvo miedo cuando se enfrentó al gigante, cuando se enfrentó a Saúl, pero ese miedo no dejó que lo gobernara. Él lo actuó en fe. Él decidió
ir y representar a Dios, porque él estaba representando a Dios en ese momento, ¿verdad? Y también vamos a ver qué pasó con Moisés. Moisés tuvo miedo de dirigir a Israel, pero aún así él tomó la decisión de obedecer a Dios. Jesús, él sabía lo que le iba a suceder cuando lo atraparan, cuando lo llevaran preso, cuando lo iban a crucificar. Él sabía todo lo que iba a padecer. Pero él tomó la decisión de ir y morir por amor a ti y a mí. Él decidió y él fue obediente hasta la muerte de cruz. Y entonces el miedo es parte de nuestra naturaleza, el miedo es parte de nosotros, ¿verdad? Pero no por eso es que nosotros nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar paralizados. No por eso es que vamos a dejar que el miedo dirija nuestros pensamientos, dirija hacia donde, dirija equivocadamente, nos dirige equivocadamente. Así que actúa en fe, actúa creyéndole a Dios. Y quiero leer este verso que está en Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, sin fe es imposible que tú y yo agrademos al Señor. O sea, si nosotros no actuamos, es imposible que le demos gloria a Dios. Si yo estoy en miedo, si estoy en temor y no actúo, lo que significa es que no estoy agradando a Dios, no estoy dándole gloria a Dios. Así que piensa en eso, medita en eso. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no podemos ver, la convicción de lo que no se ve. Eso es la fe, ¿verdad? Estar seguro de lo que esperas y estar convencido de lo que no se ve. Actuemos con fe, actuar como Dios quiere que actuemos creyéndole a Él, ¿verdad? Eso es la fe, creer lo que Dios nos dice, creerlo y actuar, no simplemente creerlo y quedarnos ahí estáticos, no, es creer lo que Dios dice y actuar conforme a lo que Él nos dice. Y número 5, y no por ser el último es el menos importante, más bien es el que siempre tenemos que estar ahí, y es el tiempo de oración, tiempo de tomarnos el tiempo de orar, de comunicarnos con Dios, ¿verdad? Y en Filipenses 4:6-7 dice, no se preocupen por nada, hermanos. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios qué es lo que ustedes necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. ¡Wow! Denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así dice, experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Dejando atrás el temor, dejando a un lado el temor. Cuando oramos, cuando estamos en comunión con Dios, cuando estamos ahí, la paz de Dios, dice, wow, esta es una gran promesa, ¿verdad? La paz de Dios, ¿verdad? Va a estar ahí para nosotros. La paz de Dios cuidará nuestros corazones y nuestra mente. El miedo nos pone locos, no nos deja pensar. La paz de Dios va a cuidar nuestra mente. Cuando oramos, cuando le pedimos a Él dirección, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos vencer ese miedo, ¿verdad? Podamos quitar el miedo de nosotros. Y para terminar como reflexión, ¿verdad? Para reflexionar y para poder entender cuál es el deseo de Dios en cuanto a dejar el miedo a un lado, dejar de temer, ¿verdad? Quisiera que pudiéramos de nuevo leer el Salmo 27:1, ¿verdad? Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar?
recuerda este salmo, recuérdalo. De nuevo te digo, escríbelo en todos lados, en el vehículo, en la nevera, en las paredes de tu habitación, en el espejo del baño. Recuerda eso, el Señor es mi luz y mi salvación. Y el Salmo 34:4 dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busca al Señor. Busca al Señor. Si tienes temor, busca al Señor. Si tienes terror, busca al Señor. Y Él te va a librar de todos esos temores. Él es el único que puede. Él es el único que puede hacerlo. ¿Verdad? Y te voy a decir lo último. Lo último es, el secreto para conquistar el miedo es poner a Dios al control de tu vida. ¿Verdad? Así de sencillo. Él tiene que tener el control de nuestra vida. Necesitamos que Dios dirija nuestra vida. Necesitamos que Dios dirija la manera en cómo vamos a responder cuando el miedo venga a nosotros. Porque el miedo va a estar ahí siempre. Es algo natural en nosotros. Es algo que Dios lo puso en nosotros. El miedo va a estar ahí. Y no es pecado tener miedo. No es pecado, hermanos. Mira, yo sé que hemos experimentado muchas fases en nuestra vida que el miedo viene ahí, ¿verdad? Y eso no es pecado. Pecado es que tú te dejes controlar por el miedo. Pecado es que tú dejes de ver a Dios, dejes de confiar en sus promesas y que el miedo tome el lugar que le corresponde a Dios. Así que para vencer ese miedo, simplemente tienes que dejar que Dios actúe en tu vida, dejarle el lugar que le corresponde, darle el lugar que le corresponde a Dios en nuestra vida. Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Él ha prometido que va a estar cuidando de nosotros. Él cuidará de nosotros, ¿verdad? Y te digo, si tú tienes temor, si hoy estás padeciendo de temor, estás padeciendo de temores, búscalo a Él. Busca su palabra, ora constantemente. Otra cosa que tú puedes hacer es llamar a un hermano que consideres que te puede ayudar. Llámalo, cuéntale los temores para que puedan orar juntos, para que puedan llevar juntos esto, ¿verdad? Y que el Espíritu de Dios pueda trabajar en nuestras vidas, pueda trabajar en tu vida. Hermano, los amo mucho, añoro verlos, ¿verdad? Añoro poder compartir juntos tiempos, ¿verdad? Pero este es el momento que tenemos para hacerlo vía online, vía el Facebook, vía YouTube, ¿verdad? Este es el tiempo que Dios nos ha dado, así que podamos disfrutarlo, podamos agradecerle a Dios por lo que nos ha dado, por lo que somos. Así que oremos. Señor, gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí. Gracias porque, wow, tú eres nuestra luz, tú eres nuestra salvación. Tú eres lo que nos llena de gozo, Padre. Gracias, Señor. Gracias por cada cosa que tú haces en nuestra vida, cada mensaje, cada verso que dejaste en tu palabra para nosotros, para poder guiarnos, para poder transformarnos, para poder darnos el consuelo, el valor necesario para poder pararnos y decirte gloria, honra y honor al único que es digno, que eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Tiempo de anuncios. Este martes o los martes, a partir de las 6 de la mañana, oración de hombres. El mismo martes, a las 8 de la noche, reunión de valientes. Los miércoles, a partir de las 7:30 de la noche, reunión de princesas valientes. Todo esto vía Zoom. Y reunión de grupos. La reunión de grupos se hará con los líderes de su grupo. Póngase en contacto con el líder de su grupo para ver en qué momento pueden hacer su reunión.
No olvidemos devolver al Señor lo que Él nos manda, el 10% de nuestros ingresos. En la pantalla está el número de cuenta. Un abrazo a todos. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Quien entiende la grandeza de Dios nos sorprende con su gran amor. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten hoy su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Hermanos, gracias por tomarse el tiempo y decidir reunirte, decidir cada domingo reunirte como familia, como el cuerpo de Cristo. Así que podamos tener un buen inicio de semana, que Dios les bendiga. Y por favor comparte este video, compártelo, porque va a ser, estoy seguro que va a ser de mucha bendición para otras personas. Así que dale todas tus cargas, dale tus temores, tus miedos al Señor, porque Él se va a encargar de hacer su voluntad y su obra en tu vida. Que Dios les bendiga. Los amamos.